Hola a todos, mi nombre es Sara Castañeda y hoy vengo a exponerles sobre el capítulo Romanticismo y Utopismo de Jaime Jaramillo Uribe. Bueno, y pues antes de comenzar con el contenido del capítulo sería bueno saber quién fue Jaime Jaramillo Uribe. Por lo que más se le ha reconocido es por haber sido el pionero, orientador y maestro de la profesionalización de la historia en Colombia. Obviamente, gracias a él es que podemos estudiar como historia una carrera actualmente, ¿cierto? Y también, pues gracias a sus estudios en, por ejemplo, la Escuela Normal Superior y en Europa, es que pudo tener contacto con múltiples historiadores, por ejemplo, de la Escuela de los Anales, que le permitieron como innovar en el campo de la historia e incluso traer a Colombia la nueva historia en la que se desarrollaría con más fuerza la historia social y cultural. Bueno, dentro de sus maestros se podrían resaltar inicialmente el papel de dos historiadores bastante importantes. El primero fue Gerard Masur. Desafortunadamente no hay imágenes de ninguno de los dos autores, sino pues como portadas de los libros, entonces será usar un poquito la imaginación. Entonces este señor Gerard Masur pues era un judío y al atravesar, pues al vivir en Europa en la década de 1930, pues tuvo que huir de los nazis, ¿cierto? Y pues afortunadamente llegó a Colombia en 1938 y enseñó en la Escuela Normal Superior desde 1941 hasta 1943. Y pues la influencia que tuvo en Jaime Jaramillo Uribe se basó básicamente en que le mostró como su interés por la historia de las ideas, que también se podía haber reflejado en sus trabajos, que pues eran biografías, y que pues allí era donde como que más se reflejaba esto. Y por otro lado tenemos a José María Ots Capdevila, quien fue un especialista en derecho humano y pues que también estuvo exiliado en Colombia debido a unos problemas básicamente políticos que tuvo. Y pues tuvo la fortuna de ser docente en la Universidad Nacional de Bogotá, el Instituto Etnológico Nacional y también en la Escuela Normal Superior. La influencia que tuvo en Jaime Jaramillo fue que pues básicamente le mostró lo necesario que era el trabajo de archivo para documentar los trabajos y como para reforzar las ideas que de allí se sacan, ¿cierto? Y pues vale la pena resaltar también que el trabajo de archivo no era una bobada para Ots Capdevila, puesto que este era el director del Centro de Estudios Americanos en Sevilla, pues que actualmente se conoce como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y pues que obviamente tenía todas las bases y fundamentos para llegar con estas enseñanzas a Jaime Jaramillo. Bueno, entonces ya teniendo presente la importancia del autor y pues de sus mayores influencias, vale la pena aclarar pues que este capítulo Romanticismo y Utopismo no se encuentra por ahí volando simplemente, sino que se encuentra en el libro de El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Esta obra fue publicada por primera vez en 1964, pero pues ya se tenía lista desde 1953 y se le realizaron algunas modificaciones en 1956. Y pues uno de sus principales como críticos fue Renan Silva. Pues en pocas palabras manifiesta que esta obra no trata de reivindicarse de alguna forma con el concepto de nación como tal, pues a pesar de que en el siglo XIX sí se encontraba como en este constante debate de una definición de nación, sino que pues básicamente el libro se trata de resaltar el papel de un conjunto de letrados pues que van discutiendo acerca de estas cuestiones y pues que más que definir como tal un concepto de nación, utilizan este espacio del siglo XIX como un espacio para reflexionar la sociedad postrevolucionaria. Pues algo que resalta Renan Silva en su reseña, pues es que básicamente este libro es un ensayo constante sobre las ideas del Estado que se tenían a lo largo de este siglo y pues que a raíz de eso también casi al final termina por hacer una reflexión frente a las formas en las que se están educando a los historiadores
actuales, pues esta reseña es del 2016. Entonces él como que también hace una invitación a que se piensen estas épocas, estos conceptos y pues en general cualquier tema que se vaya a tratar, de que trate de mirarse de otra manera. Pues por ejemplo que el siglo XIX no sea mirado solo como a partir de sus características bélicas, sino que también sea un espacio, sea mirado como un espacio de reflexión. Bueno, y ahora sí, entramos en materia sobre el capítulo. Y pues aquí también, antes de empezar, sería bueno hacer una distinción y una pequeña definición acerca de los conceptos de romanticismo y utopismo, que son los que se van a tratar pues en el capítulo. Así que inicialmente pues tenemos el concepto de romanticismo, que pues se divide en sus características en dos, una como más global, que definimos como en el mundo, y otra más local, que se define como en Colombia. Así que el romanticismo en el mundo pues se define como un movimiento cultural y político originado en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, pues en el que se buscaba una ruptura con la tradición clasicista. Y obviamente todo esto estaba muy conectado como con una búsqueda constante de la libertad, lo cual era pues bastante revolucionario para su época. Y pues como parte de esta libertad se desarrolló en cada persona pues como un subjetivismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada una tenía que demostrar lo que lo hacía única y pues sus rasgos más originales. Y esto pues paulatinamente desembocó pues en la creación de nacionalismos. Mientras tanto, pues en Colombia el romanticismo fue un movimiento literario que nació en el siglo XIX y es muy curioso porque nació gracias a la influencia de los ideales franceses en Colombia y no precisamente por las necesidades que tuvieran, pues por las necesidades sociales del país en aquella época, ¿cierto? Sin embargo, pues se promovía una emancipación de los individuos en el que se fortaleciera lo que caracterizaba a cada persona, pues porque cada vez había una colectivización y una unificación pues que era realmente abrumadora. Y ya pues gracias a esto tenemos nuevos géneros literarios como la novela, el teatro, la poesía, el artículo, la leyenda y el ensayo, pues en los que se exploraban terrenos poco convencionales, como lo eran la fantasía, la emoción, el reencuentro con la naturaleza y pues obviamente la historia, ¿cierto? Y pues dentro de los temas más recurrentes estaba el paisaje, el nacionalismo, la vida y la muerte. Bueno, y ahora vamos a abordar el concepto de utopismo y pues como pueden observar seguimos con la misma dinámica del romanticismo, pues es decir, lo definimos en contextos mundiales o pues más universales y un contexto local que es latinoamericano. Y bueno, en el contexto mundial, pues hay tres definiciones sobre utopismo bastante cortas y concretas. La primera pues hace referencia a la obra de Tomás Moro en la que se define la utopía como el no lugar, pues básicamente como un lugar que no existe, un lugar que nunca existió, ¿cierto? Pero que como que cumple muchas expectativas de lo que la gente pensaría como un lugar perfecto, ¿cierto? Pero obviamente como menciona Tomás Moro, no existe. La segunda pues creo que va también muy ligada a esta y pues son las construcciones de utopías y sus productos históricos. Estos productos pueden ser pues literarios o más prácticos y pues es como aquellas construcciones en las que se reflejan estas ideas utópicas que tienen los autores o los artistas, ¿cierto? Y la tercera es como un modo de pensamiento transformador en el que pues ya se toman como más acciones por medio de acontecimientos estéticos o programas políticos o emprendimientos sociales precisamente para hacer como posibles pues estos utopismos, ¿ve? Estas utopías. Mientras tanto, pues en Latinoamérica el utopismo se manifiesta como una variante nacionalista en la que pues se quiere recuperar como los orígenes y reivindicar el mundo armónico, perfecto y sin fallas, pues que tendría una integridad básicamente original. Pues el utopismo, o más bien como la utopía latinoamericana, es como volver a los orígenes.
Y pues también se podría afirmar que esta variante nacionalista estuvo bastante influenciado por la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, pues porque a partir de esto se podían proyectar futuros estados independientes y como facilitar la visualización de una América igualitaria y principalmente unida. Bueno, y ahora hemos llegado a la diapositiva en la que explicaremos finalmente el contenido del capítulo 11, que es el que pues, corresponde hablar, ¿cierto? Entonces yo creo, pues personalmente, que tanto el capítulo 11 como el 12 y el 13 se pueden simplificar en el primer subtítulo que aparece, que es ambiente espiritual de la época. Y pues me es posible llegar a esta conclusión porque básicamente en este capítulo 11 se explica cómo a partir del surgimiento de una literatura política de carácter radical, romántico y utópico, pues conceptos que ya definimos, pues es que se va influenciando paulatinamente la política neogranadina, que como ya habíamos mencionado también estaba en un constante debate. Sin embargo, pues también al final del capítulo hay un pequeño como apéndice, se podría decir, que es cuando él habla, pues cuando menciona a los artesanos. Obviamente a la élite como ilustrada o a aquellos que leían estas obras francesas ya se les había dado como su papel, pero me pareció bastante importante la manera en la que menciona que los artesanos también tomaron un papel activo, pues gracias a su papel en el campo político y económico, pues que estaba básicamente sacando a flote el país después de estas revoluciones que se dieron como en nombre de la nación. Bueno, y ahora damos pie a la explicación de los capítulos 12 y 13, en la que se ejemplifica aquello que se mencionó en el capítulo 11. Estos dos capítulos hablan de dos personajes. Inicialmente, a la izquierda de la diapositiva se encuentra José Eusebio Caro y a la derecha se encuentra Manuel María Madiedo. Y bueno, la metodología que decidí utilizar aquí fue hacer directamente un cuadro comparativo, pues a partir del cual se resaltarán pues las características más ejemplificantes de cada uno de los personajes, que fue algo pues que Jaramillo también dejó muy claro en los capítulos. Entonces, inicialmente tenemos la característica que se llama cómo se forman sus ideas. Esta pregunta surge porque pues al inicio de la descripción del pensamiento de ambos personajes como que se ejemplifica bastante bien de dónde sacan como la inspiración para hacer como los cuestionamientos que hacen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de José Eusebio Caro, se puede decir que este viene directamente de su maestro, por las lecturas de los pensadores franceses y finalmente por sus experiencias en Estados Unidos que pues aquí hago un pequeño spoiler, pues fue gracias a este viaje que él falleció después. Mientras que Manuel María Madiedo como que se muestra de una forma más como secreta, como raro, es hasta interesante el tipo. Y pues básicamente la formación de sus ideas nace de la lectura de sus autores principalmente filosóficos. El segundo campo de características pues está conformado por los autores utilizados que aunque no se consultaron a profundidad, se podría decir que en su mayoría dan cuenta de que eran franceses y pues de que había una clara influencia de estos en el pensamiento, que era algo que también Jaramillo quería dejar muy claro. Bueno, y es necesario hacer como una pequeña aclaración aquí, y es que en la característica de las problemáticas, dividí básicamente a José Eusebio Caro en tres partes, también en los autores, porque como mencionaba Jaramillo, este autor presentó como diferentes fases en las que se fue como desarrollando más a profundidad su pensamiento. Entonces, dentro de las problemáticas que aborda José Eusebio Caro, se resaltan qué tan necesario es el gobierno, pues una idea que se ejemplifica como romántica, porque básicamente
él pensaba que el gobierno no era muy necesario, pues como que la gente se podía como apoyar entre sí y pues suplir las funciones que tenía el gobierno hasta el momento. Algo muy característico también pues de estos debates que se venían dando. La segunda problemática identificada es qué papeles toma en relación con la libertad de los individuos. Pues aquí ya se entra como en un aspecto más como aterrizado, pues porque esta fase de José Eusebio Caro es algo curiosa porque él se da cuenta de lo que decían sus autores favoritos, pues finalmente no terminaban como casando con las ideas de la democracia. Entonces él como que empieza a pensar que tal vez el gobierno, las formas como que mandan, deberían mostrarse de una forma más patriarcal y pues finalmente enseñarles a las personas cómo se debería ejercer de buenas maneras pues la democracia como tal. Esta segunda fase pues es más romántica incluso que la anterior porque se muestra como una esencia bondadosa de la naturaleza humana y pues se piensa que a partir de esta se puede crear un futuro libre, igualitario y tolerante, pues donde reina una libertad en la que casi puede interpretarse como una ausencia de gobierno, que era como lo que él originalmente pensaba. Y en la tercera, pues yo creo que aquí hubo como un choque terrible y pues en la tercera José Eusebio Caro, debido a su experiencia en Estados Unidos, afirma que la industria y el comercio terminarán con las guerras y que pues finalmente va a ser como una raza suprema la que defina como el destino de las demás. Yo supongo que aquí se refería pues a Estados Unidos y como esta ya tenía varias industrias pues bastante avanzadas, él se vio como impresionado por estas y pues como que fue iluminativo para él. Y pues por el otro lado tenemos a Manuel María Madiedo, el cual como que tiene un pensamiento un poco más simple, en el que él constantemente se pregunta, pues una de sus principales problemáticas es cómo se logra el derecho, la justicia y el orden. Esta pregunta me parece muy problemática, pues porque finalmente, pues yo creo que aún seguimos en este tipo de debates. Ojalá Manuel María Madiedo encuentre una respuesta algún día. Y pues otra de las preguntas muy interesantes que él se formula parten del hecho de que él como que notaba que siempre como que las mismas personas tenían los poderes simplemente por pertenecer a un linaje específico. Entonces él también se pregunta como por qué se accede al poder de una forma corrupta, sabiendo que pues las personas que tienen acceso a la ciencia y a la educación y pues que tienen también acceso a estas mismas lecturas que él hace, pueden acceder a tener un poder y pues de alguna manera cambiar con todas estas ideas que se tenían. Y ya pues en el último apartado de características en el que yo me planteo como cómo se desarrollan, pues es finalmente una forma más resumida de explicar lo que yo pues manifesté anteriormente. Y bueno, aquí hay unas pequeñas conclusiones y apreciaciones del texto que la verdad es que espero que podamos socializar pronto. Bueno, inicialmente pues se puede afirmar que el texto es de fácil lectura y comprensión, aunque también se puede pensar que este texto estaba dirigido inicialmente para un público especializado, pues por el mismo uso de los autores y como por las referencias que hace de estos. Es como que él espera que uno ya los conozca. Y pues relacionado con esto, a lo largo del texto se demuestra pues la erudición del autor. Sin embargo, ¿esto será bueno o malo? Lo digo porque a veces se omiten como ciertas citaciones y como cierto rigor frente al uso de estas fuentes y pues que finalmente tal vez, o sea, a criterio del autor sea como, bueno, yo pienso que está bien, pero ¿qué tanto puede él abusar como de su erudición? Sin embargo, en la tercera conclusión pues expreso que hay pues un gran uso de periódicos, o sea, dentro de los pies de página se encuentra una gran citación de periódicos que dan cuenta pues de que su acercamiento con
Cat the Key, pues finalmente sí tuvo unos buenos resultados porque hay un acercamiento bastante reiterado con las fuentes primarias. Y pues que también es una mirada muy interesante, pues porque básicamente hay como una buena comparación entre los autores y pues que también se demuestra de cierta forma la manera en la que incluso teniendo los mismos libros pues podían y leyendo los mismos autores pues se podían interpretar de muchas maneras diferentes y pues que eso no nos exime ni a ellos ni a nosotros de todas las interpretaciones que podamos dar de una misma fuente. Y pues aquí está un listado de la bibliografía utilizada por si les es útil. Y ya, muchas gracias. Adiós.